Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Capítulo 21. Sansa, Daenerys. Sansa. Un mes después de partir de Karl, la flota llegó a Astapor, donde Daenerys pretendía comprar un ejército de Inmaculados, que eran soldados esclavos, entrenados desde pequeños, solo para obedecer a sus amos y ser el ejército más disciplinado y obediente que pudiera existir, o eso decía Ser Jorah Mormont, que era quien le había aconsejado a Daenerys que se dirigiera a Astapor, y comprara su propio ejército. Sansa no estaba de acuerdo con este consejo y se sintió indignada con la propuesta, pero Robb le había dicho que si Daenerys no pidiera su opinión en un tema, se mantuviera callada. Al llegar a Astapor, y mientras Daenerys negociaba por su ejército de esclavos, eso fue algo en extremo difícil de hacer para Sansa, porque los amos de esclavos solo decían una atrocidad detrás de otra. Sansa solo pudo dejar a Arya en el barco y apretar sus dientes, pues la misma ciudad era algo detestable para ella. Sansa estaba decidida a volver a los 7 reinos en cuanto volvieran a embarcar, pero las cosas dieron un giro inesperado, cuando al terminar de comprar los esclavos, Daenerys los liberó, y luego les pidió ser su ejército, enviándoles a matar a todos los esclavistas de la ciudad. Sansa vio cómo el ejército de Inmaculados avanzaba por toda la ciudad y cómo Daenerys se quedaba con todas sus posesiones y liberaba a los esclavos. Sansa estaba horrorizada por la sangre que corría, pero un sentimiento de satisfacción se había apoderado de su corazón al ver los resultados finales de las acciones de su tía Daenerys. Arya, que había estado prisionera, mientras trataba de golpear a sus guardias, se reencontró con los dragones, cuando ellas volvieron a los barcos. Para engañar a los esclavistas, Daenerys les había ofrecido venderles un dragón, y los esclavistas sucumbieron a su propia avaricia, pero Arya ni Sansa sabían nada de este plan, y Arya quería escapar, para rescatar al dragón y huir, por lo que Sansa ordenó encerrarla. Luego de la batalla en la ciudad, Daenerys reunió a sus principales consejeros, y también la invitó a ella, por lo que Sansa acudió. Daenerys había tomado la habitación más grande del barco que las trajo a ellas como su sala de reuniones. Los invitados eran Ser Jorah Mormont, que parecía satisfecho de que su consejo fuera útil, pero Daenerys aún lo miraba mal por su traición, Ser Barristan Selmy, que había decidido jurar su lealtad a Daenerys, y ésta lo nombró como el capitán de su guardia real, y finalmente los 3 jinetes de sangre Dothraki: Ago, Cobarro y Rakaro. Entre los consejeros de su tía Daenerys había estado el capitán de los barcos enviados por el Magister Illyrio, pero al enterarse de su traición, Dany lo había hecho prisionero y sus barcos y tripulación fueron tomados por ella. Sansa se acercó a la mesa y se sentó al lado de Ser Barristan. Su tía Daenerys asintió al ver a las personas a la mesa. Después de tomar la ciudad, he nombrado un consejo de hombres sabios y libres, para que gobiernen en lugar de los esclavistas. Sin embargo, muchas de las personas de esta ciudad, aún insisten en seguirme. Quiero conocer sus opiniones respecto a esto, dijo su tía Daenerys, y miró en primer lugar a Ser Jorah, que era la razón de que estuvieran allí. Mi reina, son demasiadas bocas para alimentar, ellos ya han sido liberados, no pueden exigirle más, dijo Ser Jorah. Khaleesi, son ovejas, no servirán en la guerra, dijo Ago, y Cobarro y Rakaro asintieron para apoyarlo. Su tía la miró a ella. Tía Daenerys, un reino solo necesita guerreros en tiempos de guerra, y son estas personas las que pueden producir comida, herramientas y construir ciudades, son los más valioso que puedes obtener en esta ciudad, deberías incitar a más de ellos a seguirte, dijo Sansa. Robb siempre se estaba quejando de la baja población del norte, y decía que no podía crecer de esa ciudad. Él les había dado muchas clases al respecto, y Sansa pensaba que tenía razón. Los jinetes Dothraki la miraron con desprecio, y Ser Jorah frunció el ceño. No tenemos comida para alimentarlos, dijo Ser Jorah, mirando a Sansa con sospechas. Aparentemente creía que ella intentaba sabotearlos. Tenemos mucho alimento, replicó Sansa, porque su hermano había enviado 10 barcos cargados y habían saqueado más en la ciudad. Ese alimento es para las tropas y no durará más de un año, replicó Ser Jorah. Su tía Daenerys la miró a ella. Robb ha enviado más barcos. Él tiene negocios para proponerle a nuestra tía Daenerys, dijo Sansa. Mi reina, no es conveniente caer en deudas, dijo Ser Jorah con rapidez. Tía Daenerys, los Braavosi son ahora la ciudad libre más fuerte en economía y también en cuanto a guerra, porque decidieron ser socios comerciales de Robb, dijo Sansa, mirando a Ser Jorah con frialdad. Su tía Daenerys pensó.
Sansa, ¿te gustaría encargarte de las personas que decidan seguirnos? Preguntó su tía Daenerys. Sansa asintió rápidamente. Será un honor, dijo Sansa. Tía, puedes seguir mi recomendación y pedir a todas las personas que quieran seguirnos que lo hagan, dijo Sansa, y Ser Jorah la miró mal. Sansa, ¿qué hubieras hecho si no hubiese liberado a los Inmaculados y a estas personas? Preguntó Daenerys. Nos habríamos marchado. El norte no tendrá ninguna relación con esclavistas, dijo Sansa con sinceridad. Daenerys sonrió y miró a Ser Barristan. Ser Barristan, ¿qué opina de esto? Preguntó su tía Daenerys a Ser Barristan. Majestad, los esclavistas no merecían otro destino. En cuanto a las personas, si estarán bajo su responsabilidad, necesitamos organizar una guardia y reglas de campamento, advirtió Ser Barristan. Tía Daenerys, me gustaría encargarme de todas estas cosas, dijo Sansa. No confiaba en que los jinetes de sangre pudieran ayudarla, y Ser Jorah Mormont no era alguien de confianza, además guardaba rencor hacia ella. Majestad, y su tía Daenerys miró a Ser Jorah con una expresión seria. Todos allí sabían lo que iba a decir, que no podía dejar a tanta gente en sus manos, porque podría armarse un ejército. Y el resto de la reunión trató sobre cuántos recursos estarían en manos de Sansa para alimentar y mantener a las masas de esclavos liberados. Daenerys siguió el consejo de Sansa, alentando a todas las personas que quisieran seguirla a convertirse en parte de su grupo y sirvientes, con plena libertad de marcharse en cualquier momento si así lo decidían. Sin embargo, mientras la siguieran, debían obedecer sus leyes y reglas de campamento. Sansa no perdió tiempo y utilizó a los norteños que la acompañaban para crear una guardia, incluyendo a libertos que servirían de traductores. Daenerys colaboró asignándole a una niña liberta llamada Missandei, hábil en idiomas. Sansa había comenzado su estudio con ella y, junto a Ser Wendell, inició la organización de los libertos según las clases dadas por Robb y lo que ella misma había aprendido de cómo Robb administraba los territorios devastados por la guerra. Sansa puso a Dafei a cargo de la guardia y de Arya, a Ser Wendell como su mano derecha, a los hermanos Karstark a cargo de los suministros y el dinero, y a otros hijos de nobles los dejó en reserva para cuando terminara el censo, dividiéndolos y asignándolos a las diversas tareas. Estas eran las divisiones de trabajo, mientras que en lo más simple, todos estaban agrupados en familia. Sansa puso a trabajar a aquellos que podían trabajar y garantizó comida y un futuro a aquellos que no podían, como herreros o artesanos, cuyo trabajo necesitaba herramientas. Lo que le resultó más útil fueron los eruditos como Missandei, a quienes puso a dar clases, ya que, según su hermano, pronto necesitarían mucha gente que supiera leer y escribir. Aunque las condiciones no les daban muchas oportunidades, la mayoría del día estaban marchando, ya que los barcos no eran suficientes para llevar a un ejército de Inmaculados a miles de libertos. Y Daenerys hizo marchar a todos por el desierto hasta que llegaron a una ciudad llamada Yunkai, gobernada por esclavistas. Daenerys decidió atacarla y liberar a sus esclavos. Cuando la ciudad fue sitiada por el ejército de Inmaculados, los Yunkios no se atrevieron a plantarle cara, a pesar de tener en sus filas varios grupos mercenarios y algunos supuestos ejércitos de esclavos. Al verse sitiados, los Yunkios ofrecieron negociar y pidieron hablar con Daenerys. Sansa, como parte de sus consejeros, acudió a la negociación, donde también estaba Arya, pero esta solo estaba interesada en los dragones y su consejo para tratar con los esclavistas era cortarles la cabeza a todos, ya que esa era la ley de los 7 reinos. Daenerys no le hizo caso y recibió a los Yunkios, escuchando su ofrecimiento de oro y rechazándolos. Después de varias amenazas, los capitanes de las compañías mercenarias también ofrecieron negociar. Uno de ellos era un salvaje escandaloso, de grandes músculos y barba de colores, que le dio escalofríos a Sansa. Ella notó cómo los ojos de Daenerys brillaban al mirar al mercenario, que era un salvaje sin ninguna educación, más parecido a los Dothraki que a un caballero como Ser Barristan. Las sospechas de Sansa se confirmaron cuando el mercenario volvió a la tienda para ofrecerle las cabezas de sus compañeros a Daenerys y unirse a ellos, traicionando a los Yunkios. Sansa estaba escandalizada, pero Daenerys solo sonreía a las insinuaciones del salvaje, y era evidente que le gustaba. Sansa sintió un escalofrío al notar cierto parecido de ella en este aspecto con Cersei Lannister. Sansa se sorprendió aún más cuando, después de las negociaciones, Daenerys mandó a atacar la ciudad, aunque le había dicho a los Yunkios que no atacaría hasta el siguiente día.
Sansa solo pudo parpadear, viendo cómo la ciudad cayó en un par de horas debido a la traición de Daario y el ataque sorpresa de su tía Daenerys. Y debieron atacar de una vez, esos mercenarios no son confiables, dijo Arya mientras el ejército de Inmaculados controlaba la ciudad y capturaba a sus líderes. El grupo de Sansa, que no participó en la batalla, observaba todo desde el campamento a las afueras de la ciudad. Arya, aunque sean esclavistas, siempre es mejor negociar antes de la batalla, dijo Sansa con un suspiro. Su hermana seguía siendo una salvaje. Y tía Daenerys, me temo que no puedo estar de acuerdo con tu decisión esta vez, dijo Sansa. Ella estaba en la pequeña reunión que sostenía su tía con sus consejeros, en su tienda salón. Esta vez, su tía Daenerys estaba sentada en su trono de almohadas con ellos enfrente. A su pequeño consejo se había sumado Gusano Gris, el capitán de los Inmaculados, Daario Naharis, capitán de los Cuervos de Tormenta, después de traicionar a los Yunquios y a sus propios compañeros, y Ben Plum el Moreno, capitán de los Segundos Hijos, un anciano harto que tomó el mando de la compañía mercenaria después de que su antiguo líder, al que llamaban Bastardo del Titán, escapara en medio de la batalla, al ver que todo estaba perdido con la traición de los Cuervos de Tormenta. Ben Plum simplemente pactó con Daenerys para seguirla. Sansa no tenía opinión al respecto. Los mercenarios no tenían honor, solo ofrecían sus espadas al mejor postor, que era el que tuviera más chances de ganar y pagara más, como su padre siempre lo había dicho. Khaleesi, la niña tiene razón, los enemigos deben ser asesinados, dijo Rakaro, y Sansa hizo una mueca, ya que ese no había sido su consejo con exactitud, aunque la idea era la misma, por lo que de momento lo dejó pasar. Su tía Daenerys miró a sus demás consejeros, que eran Ser Jorah y Ser Barristan y Gusano Gris. Ser Jorah estaba a prueba y no objetaba nada, a menos que fuera para reprender a Sansa, aunque esta vez no dijo nada, ya que opinaba lo mismo. Estaban dejando un ejército a sus espaldas, ya que Daenerys pretendía dejar Yunkai sin sufrir daños, solo liberar a los esclavos con lo que pudieran cargar. Su tía Daenerys no preguntó más y pensó por unos segundos. Sansa miró al mercenario Daario. El mercenario no opinó y solo le sonrió a la reina mientras acariciaba los pomos de sus espadas, que estaban talladas en forma de mujeres desnudas y parecían ser de oro o recubiertas de oro. En opinión de Sansa, su actitud era escandalosa, asquerosa y lasciva, pero su tía Daenerys lo miró de arriba abajo, y se veía que no buscaba una opinión, aunque su expresión era serena. Sansa, esta ciudad fue tomada sin demasiada resistencia, y los crímenes de sus gobernantes no son iguales a los esclavistas de Astapor. Bastará con liberar a sus esclavos, dijo su tía Daenerys, dejando claro que no tenía ni idea sobre gobernar ni dirigir nada. Si Sansa no estuviera allí, sus consejeros tampoco se atreverían a decir nada, porque por lo general, ella ignoraba las bravatas de sus jinetes de sangre, cuyo consejo siempre era matar todo. Eran tres inútiles bocas según la opinión de Sansa, y Sansa suspiró en su interior. Mientras más viajaba con estos salvajes, más sentía que sus propios pensamientos eran cada vez más violentos e iracundos. Pero las cosas que había visto en Astapor, además de hacerla vomitar por un día, le dejaron un sentimiento de ira que aún no la abandonaba, y nada de lo que veía a su alrededor servía para calmarla, solo confirmar las cosas que decía su hermano Robb y darle la razón. Hasta ahora, ellos habían vivido apartados del mundo real. No era desembarco del rey solamente, el resto del mundo era aún más cruel. La pequeña niña, Missandei, que acompañaba a Sansa, era una desgarradora prueba de ello. Sansa suspiró y miró a su tía, sentada sobre su trono de almohadones. Por lo general, ella tenía a sus dragones a su lado, pero en esta reunión no había a quien impresionar, y los dragones estaban con su niñera, que para preocupación de Sansa, era Arya. Ella solo podía rezar para que su hermana no terminara chamuscada por un dragón. Arya era demasiado loca. Sansa solo sentía escalofríos al ver a los dragones. Los lagartos nunca le gustaron y menos si eran gigantes. A lo sumo, ella quería verlos de lejos o en pinturas. Tía Daenerys, las atrocidades que han cometido los Yunquios harían que les cortaran la cabeza en cualquier parte de los 7 reinos, pero no estamos en los 7 reinos, y usted tiene sus propias leyes. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con leyes. Tiene que ver con nuestra propia seguridad. Si marchamos dejando Yunkai intacta, esta batalla solo tendría el propósito de dejar un enemigo a nuestras espaldas. Un enemigo que tiene oro para contratar a todos los mercenarios de esos y que también tiene alimentos para mantenerles.
Lo que estamos haciendo es ver a un grupo de gente armada, darles bofetadas en la cara a todos, robarles un poco de dinero y dejarles a nuestras espaldas. Es imposible que esto sea algo conveniente para nosotros. Ellos empezarán a tramar en cuanto demos la espalda. Por esto, debemos tomar todo lo que podamos de ellos. Oro, armas, muebles, incluso personas. Dejarles atrás en estas condiciones no evitará que nos persigan luego, pero no les será fácil hacerlo, y nosotros también estaremos más preparados, explicó Sansa con detalle. Khaleesi, los muertos no pueden armar ejércitos, volvió a aconsejar Rakaro. Daenerys miró al resto de sus consejeros, pero ninguno objetó. Los de esos aconsejaron barrer la ciudad y pasar a todos a espada, como hicieron en Astapor, y los de los 7 reinos llevarse todo y quemar el resto, aunque a la gente podía dejarles vivos. Su tía Daenerys corrigió su orden y ordenó saquear todo lo que pudieran llevar. Y Sansa, parece que hoy estuve a punto de cometer un grave error, dijo su tía Daenerys, mientras el ejército de Inmaculados vigilaba para que el ejército de saqueadores de Sansa evaluara todo lo que pudieran llevarse. Sansa observaba todo junto a Daenerys, que solo estaba acompañada por Ser Barristan y un grupo de 100 inmaculados que protegían su carpa y no dejaban que nadie se acercara, aunque no era necesario, porque todos los libertos estaban bajo el control de Sansa, y cualquiera que saliera de los campamentos sin permiso sería interrogado por la guardia que ella misma había montado. Ahora, la ciudad era saqueada por sus eruditos, que sabrían qué cosas merecían la pena saquear, y un ejército de gente que cargaría con esas cosas. A los almacenes, Sansa envió cocineros y artesanos. A ella no le faltaban manos para llevarse todo lo que hubiera de valor en la ciudad. Luego decidirían cuánta comida era apropiada dejar para que los yunquios no murieran de hambre, pero solo para que no murieran de hambre, ya que ovejas y cualquier otro animal de cría serían saqueados. Tía Daenerys, de nuevo tenemos opiniones muy diferentes, dijo Sansa con una sonrisa. Ella negó con la cabeza cuando Daenerys la miró sin comprender. Tía Daenerys, si me hubieras escuchado, pensado que tenía razón, y aún así seguir dejando ir a los yunquios, eso habría sido un error, pero usted no ha hecho eso. Tampoco creo que fueras a hacerlo, porque desde que te conozco, sé que tu arrogancia no está por encima de tu razón. Sin embargo, ha habido un error, pero es el error de tus consejeros. Aunque ninguno de ellos estaba de acuerdo con tu decisión y veían el desastre que sería luego, como ya habías sentenciado sobre el asunto, ninguno de ellos se atrevió a hablar, aun sabiendo que habría graves consecuencias luego. Por eso, ellos han cometido un grave error, ya que están allí para informarte de todo aunque ya hayas tomado una decisión. Si te negaras a escuchar consejos, entonces ellos deberían callar, y el error estaría sobre ti, pero de nuevo, en ningún momento creo que ese hubiese sido el caso, concluyó Sansa. Un rey necesitaba consejeros, no aduladores, y más si es alguien que nunca fue preparado para gobernar, como su tía Daenerys. Daenerys pensó por unos segundos, pero no dijo nada al respecto. Sansa, sé que no doblarás la rodilla ante mí, pero ¿qué opinas de mí como reina?, preguntó su tía Daenerys. Sansa volvió a sonreír, porque esa era la siguiente pregunta lógica. Ella estaba preguntando si en opinión de Sansa estaba calificada para ser una reina. Tía Daenerys, tienes un gran carisma, un gran ejército, y 3 dragones, inteligencia, astucia, la voluntad no te falta, y tampoco la razón. Solo careces de conocimientos y experiencia, pero eso es algo fácil de obtener y solo depende del tiempo. Entonces, en mi opinión, eres el mejor prospecto de reina que he visto, dijo Sansa con sinceridad. Y Daenerys. Así que el problema son mis consejeros, dijo Daenerys. Era evidente que a su sobrina no le gustaba ninguno de sus consejeros, aunque por lo que había dicho, Daenerys se había dado cuenta de que en verdad habían fallado en aconsejarle, aunque no estaba de acuerdo en que eso no fuera culpa suya. Después de todo, ella fue la que dio una sentencia definitiva para dejar la ciudad de Yunkai sin saquear, porque estaba eufórica por su victoria, y creyó que liberar a los esclavos era lo único que importaba. Sansa pensó, mientras miraba la ciudad. No del todo, tía Daenerys. Sin embargo, todos tus consejeros actuales podrían considerarse comandantes, ya sean mercenarios o caballeros. Ninguno de ellos tiene experiencia en asuntos de diplomacia o gobierno. Prueba de ello es que hasta yo, que solo llevo unos meses estudiando cómo gobernar, puedo ver todos los fallos en sus consejos respecto al tema. Tía Daenerys, necesitas de forma urgente una mano calificada, dijo Sansa. De nuevo, Sansa tenía razón. Daenerys contaba con muchos comandantes militares.
Ellos podían cubrir todo punto de vista, ya fuera como mercenarios o nobles. Sin embargo, ninguno de ellos había tenido un cargo administrativo. Estaba su oso traidor, pero según lo que él mismo había dicho, su gobierno fue un desastre. Ella no contaba con un consejero apropiado en cuestiones administrativas. Tu hermano Robb tiene una propuesta para mí, dijo Daenerys, haciendo una mueca en su mente. Su sobrino no era trigo limpio. En los pocos meses en que se había enterado de él, Daenerys había aprendido que su sobrino siempre ofrecía ayuda en el momento oportuno, o lo que era lo mismo, esperaba a que la gente entendiera que tenía una necesidad para ofrecer su ayuda, como en este momento. Él era un comerciante que iba por el desierto, ofreciendo agua solo a los que tenían sed, y a los que no, los acechaba hasta que tuvieran sed. Así el favor sería mayor. A Daenerys no terminaba de gustarle eso. No era que estuviera mal, pero no se sentía bien. El rey Stannis ha exiliado a los Lannister, pero mi hermano Robb les ha dado oro para mantenerles unidos. También les ha enviado con usted. Entre ellos está Tyrion Lannister, la nueva cabeza de su casa, y Kevan Lannister, la mano derecha del difunto Tywin Lannister. Ellos tienen sobrada experiencia en política, negocios y gobierno, explicó Sansa. Daenerys apretó los dientes. Tywin Lannister ordenó la muerte de mi familia, y fue un Lannister el que asesinó a mi padre, dijo Daenerys, pero Sansa puso una sonrisa triste. Tía Daenerys, fue el rey Aerys el que asesinó a mi abuelo y a mi tío Brandon, dijo Sansa con un suspiro. Daenerys se tensó. Tía Daenerys, mi hermano dice que Tywin Lannister era un animal, y todo lo que he escuchado de él lo confirma. Su nieto, Joffrey, era un engendro. Su hija Cersei era una loca y una asesina, y el matarreyes empujó a mi hermanito Bran de una torre, lisiando sus piernas. Son las peores personas que he conocido en mi vida, pero Tyrion Lannister no es uno de ellos. Aunque por lo que he escuchado de mi hermano, a él no le falta la crueldad de su padre, aún tiene un corazón. Antes, cuando el engendro de Joffrey me golpeaba, él intervino y se esforzó por mantenerlo lejos de mí. Con todo esto, no quiero decir que los Lannister sean inocentes, pues los únicos inocentes en esta historia fueron sus sobrinos asesinados. Pero Tywin Lannister está muerto, vuestro padre está muerto, el mío también lo está, y para terminar todo esto, debemos seguir adelante con lo que ahora tenemos. Todos tienen las manos manchadas de sangre, y nadie es inocente, concluyó Sansa. Lo que ella quería decir era que si ella quería justicia, esta solo se podía aplicar matando a todos en los 7 reinos. Ella también había dejado claro que los Targaryen. Daenerys suspiró. Había estado hablando con Sansa, Ser Wendell y Daphne Mormont. Sus palabras le fueron confirmadas por Ser Barristan, y hasta ahora, nada de lo que Sansa decía era falso. Daenerys incluso se estaba replanteando volver a los 7 reinos. El trono de hierro siempre fue algo que quiso Viserys. Ella solo quería vivir en paz, pero nunca fue libre de hacerlo, siendo arrastrada por todos lados contra su voluntad, no más que una esclava, como las personas que había liberado. Lo que en verdad quería Daenerys era liberar a todos los que, como ella, eran presa de otros, obligados a arrastrarse, a vivir y a morir según la voluntad de otros. Ahora ella debía dejar esto atrás para ir a librar una guerra en un continente donde pocos la querían y nadie la necesitaba. Ella debía recuperar la herencia de su familia, pues si lo ignorara, estaría ignorándoles a todos ellos. A su hermano, hijos, padre, madre, todos asesinados y muertos en las peores condiciones. Daenerys negó con la cabeza. Ella aún no podía tomar una decisión. Yo no puedo tomar una decisión al respecto en este momento, dijo Daenerys, y Sansa asintió. A diferencia de la gente que la rodeaba, Sansa no quería nada de ella, y ella la dejaría tomar sus propias decisiones sin intervenir, aunque tampoco dudaría en marcharse si Daenerys hiciera algo que ella considerara imperdonable, como cuando ella compró el ejército de Inmaculados. La pequeña Sansa había lucido sombría, y la sonrisa amable había desaparecido de su rostro, y no volvió hasta que Daenerys liberó a los Inmaculados y les ordenó atacar hasta por. De hecho, ahora ella también podía ver admiración en su sobrina. Daenerys miró la ciudad de Yunkai y luego se retiró a su carpa, donde encontró a Arya Stark adiestrando a sus dragones en técnicas de combate con látigo, o en este caso, colas. Daenerys solo pudo parpadear. Ella no entendía cómo la niña se llevaba tan bien con los dragones, ya que estos casi eran indiferentes a todos y no obedecían a nadie. Si era por la magia, Sansa también la poseía y los dragones la miraban con indiferencia.
Arya, no necesitas esforzarte tanto, dijo Daenerys con una sonrisa, porque ella era demasiado entusiasta, y Daenerys temía que un día de estos, alguno de los dragones la lastimara. Arya la miró y apretó los dientes. Daenerys suspiró en su mente. Cuando ella mandó a los Inmaculados a arrasar hasta por Arya, que le había estado gruñendo con desaprobación, la miró como si ella fuera su caballero de brillante armadura, pero ahora no había hecho lo mismo con Yunkai, y ella le volvía a mirar mal. La niña quería que ella enviara a los Inmaculados a matar a todos los esclavistas. Arya, este lugar no es los 7 reinos, y tiene sus propias leyes y costumbres. Tener esclavos está mal, pero no puedo ordenar cortarle la cabeza a todos por eso. Esto tampoco es hasta por, y aquí no se crean esclavos como los Inmaculados, explicó Daenerys, pero Arya no pareció complácida. Daenerys pensó en usar otro enfoque. Arya, dijo Daenerys acercándose y acariciando la cabeza de Drogon. En la guerra reciente de los 7 reinos, los Lannister se enfrentaron a los Stark, pero tu hermano solo les ha exiliado e incluso los ha enviado a este lugar, dándoles dinero y convirtiéndoles en sus socios comerciales. Arya, la venganza solo engendra odio, y si queremos la paz, algunas cosas deben de ser indultadas, dijo Daenerys. Ella aún no estaba de acuerdo con lo del perdón propuesto por Sansa. Arya escupió a un lado con furia, haciendo dar un respingo a Daenerys. Tywin Lannister está muerto. La reina Cersei está muerta, Joffrey está muerto, y el Matarreyes está en el muro. Todos ellos culpables, todos ellos muertos o condenados. ¿Qué hicieron los demás Lannister para merecer la muerte? No son esclavistas. Pero los Yunkios sí son esclavistas. He visto lo que hacían a sus esclavos. Una vez, Joffrey mintió, y la reina Cersei mató a uno de mis amigos por ello. Yo quería matarla, pero padre me dijo que por el bien de la paz, ellos debían seguir viviendo. Luego la reina Cersei y Joffrey mataron a mi padre, a Jory, al mayordomo, y hasta a la septa Mordane. En ningún momento hablaron de paz, replicó Arya. Daenerys solo pudo parpadear, y no sabía qué responder, pero Ser Barristan dio un paso al frente e hizo un amago de reverencia. Lady Arya, dijo Ser Barristan, y Arya lo miró con los dientes apretados. Daenerys, que pensó que él podía ayudarla, sintió ganas de llorar. Esta niña se enojaba cuando la llamaban Lady, y a Ser Barristan no se le ocurrió más que comenzar una conversación con ella llamándola Lady. Lady Arya, repitió Ser Barristan sin inmutarse. También pienso que la justicia debe aplicar a los culpables y no a sus familias, pero en este caso, creo que Su Majestad ha tomado la decisión correcta. En este continente, la esclavitud es una norma, y si queremos dar el ejemplo, debemos ser tolerantes, o solo seremos los extranjeros que vienen a imponer su voluntad. Por todo esto, Su Majestad no puede imponer su propia justicia. Sin embargo, esto no quiere decir que los Yunkios no nos vean como sus enemigos, y en cuanto salgamos de aquí es posible que intenten perseguirnos, pero Lady Arya no tiene que preocuparse por Su Majestad, pues ella es consciente de ello y siempre estará preparada para enfrentar las amenazas, sentenció Ser Barristan, señalando a los Inmaculados que guardaban su carpa. Arya siguió la señal y miró al ejército de 500 Inmaculados que custodiaban la carpa. Arya frunció el ceño y luego la miró a ella, para morderse el labio. No mueras. Dijo Arya agachando la cabeza y retirándose con prisas. Mientras se alejaba, ella se pasó la mano con rabia por la cara. Daenerys solo pudo parpadear y mirar a Ser Barristan. Majestad, hay personas que, mientras más diplomática sea con ellas, menos podrá entenderlas, explicó Ser Barristan. También es algo difícil notar su aprecio. Supongo que la situación de Su Majestad le ha recordado a su propio padre, agregó. Daenerys asintió y entró en su carpa. Los dragones le siguieron y Dany se sentó en su trono, abrazando sus almohadas. Ser Barristan se quedó fuera vigilando la entrada. Daenerys entendía a su sobrina, no por su forma de actuar, sino por sus propios sentimientos. Según lo que ellas mismas le habían contado, su vida no tenía ninguna preocupación o sufrimiento, hasta que su padre fue nombrado mano del rey y asesinado. Ambas vieron cómo esto pasaba, y según Sansa, después de mandar a matar a su padre, su prometido para ese entonces, que era el príncipe Joffrey, la llevó a ver su cabeza. Daenerys también había escuchado susurros sobre Arya. Ella tuvo que matar a otro niño para escapar de la Fortaleza Roja. Daenerys recordaba su propio pasado en Braavos, donde vivía en una casa roja con sirvientes y su hermano Viserys, que para ese tiempo, no había perdido la cabeza. Esos eran sus únicos recuerdos felices.
A ella nunca le interesó nada más. Si alguien le hubiese preguntado lo que quería alguna vez, ella diría que volver a la Casa Roja, pues después de que el caballero que los cuidaba allí murió, los sirvientes se robaron todo, y ellos tuvieron que salir corriendo, y su vida nunca más fue feliz, terminando siendo vendida como un animal de cría, para cumplir las ambiciones y propósitos de otros. En su travesía, Daenerys había visto de todo y perdido a su hijo y al esposo que había llegado a amar. Toda su felicidad, toda su inocencia, toda su tranquilidad se había perdido, e incluso ahora, no se sentía segura, pues sabía que ella no podía confiar en nadie. La traición de su oso traidor era prueba de ello. Por todo esto, la Daenerys que una vez fue, ya no lo era, y ella fue capaz de ordenar la muerte de otros sin que eso perturbara sus sueños. Para lograr sus objetivos, también se abriría paso a la fuerza, y los que se opusieran serían apartados a la fuerza si era necesario. Ella nunca volvería a confiar en Mane de la forma en que una vez podría hacerlo, y cada vez que alguien hablaba, siempre buscaba detalles y una posible estafa en sus palabras. Daenerys aún dudaba si su oso traidor merecía una segunda oportunidad y aún no terminaba de decidir si le dejaría seguir a su lado. Incluso esperaba que muriera en alguna batalla. Ella ya no podría confiar en sus palabras. Daenerys pensó que Sansa Stark tampoco parecía ser capaz de dar segundas oportunidades. Ella estaba segura de que si hubiese dejado a los Inmaculados como esclavos, Sansa se hubiese marchado sin siquiera despedirse de ella. Arya era más radical, ella apuntaba su espada sin dudar, y Daenerys estaba segura de que ella también la blandiría sin dudar ni un segundo, y no sería para causar una herida o inmovilizar a su oponente. Cuando la niña se enojaba, Daenerys sentía la amenaza de violencia en cada una de sus palabras. Ellas también habían perdido su inocencia y aquel mundo de felicidad y despreocupación que una vez sus protectores crearon para ellas. Daenerys acarició las escamas de Drogon, y sin darse cuenta, se quedó dormida. Y Sansa al siguiente día, Sansa presentó a su tía Daenerys los resultados de sus esfuerzos en la ciudad de Yunkai, donde obtuvieron más eruditos y mano de obra calificada que en Astapor, toneladas de oro, plata y joyas guardados por los yunquios en sus mansiones, minerales, herramientas, armas, sal, especias, telas y, sobre todo, grano. Sansa no dejó nada detrás, y con la ayuda de algunos sirvientes a los que sus eruditos pusieron al corriente de las condiciones laborales que les ofrecía Sansa, y ellos decidieron dejar atrás su servidumbre por mejores perspectivas laborales y legales, por lo que sus saqueadores obtuvieron información extra sobre escondites y tesoros. Sansa, buen trabajo. La ciudad tampoco ha recibido daños, y sus habitantes están a salvo, alabó su tía Daenerys. Mis trabajadores solo cumplían con su trabajo, y los Inmaculados de su Majestad son soldados, no saqueadores, dijo Sansa. Después de la conquista de la ciudad, Daenerys ordenó salir a los mercenarios, dejando solo a los Inmaculados detrás. Esto hizo infelices a los mercenarios, que estaban acostumbrados al saqueo de las ciudades que tomaban, tomando esclavos y abusando de mujeres y niños por igual. Mi reina, mis hombres habrían obtenido el doble a esos yunquios, dijo Daario Naharis. El salvaje mercenario había obtenido un puesto en el consejo de Daenerys, también al que llamaban Ben Plum el Moreno. Sansa no estaba de acuerdo. Su tía Daenerys no necesitaba más salvajes a su lado, ella necesitaba eruditos que le enseñaran diplomacia y política. Sansa miró al salvaje con frialdad. Sin Bran, Arya y ella misma explorando la ciudad al usar ratones y otras alimañas, no habrían obtenido ni un 10% de lo que Sansa había saqueado. Por otro lado, estos bárbaros no tenían idea de arte y cosas de valor cultural, por lo que habrían destrozado o ignorado muchas obras valiosas de artesanos famosos, que sus eruditos tomaron. Mis hombres no pudieron haberlo hecho mejor, la pequeña princesa, es una flor de frescura y prosperidad en este desierto, alabó Ben Plum el Moreno. Sansa frunció el ceño en su mente. Ese era un elogio con muchos defectos, pero era muy parecido a algo que se diría en los 7 reinos. Sansa hizo un asentimiento para aceptar el elogio, pues la intención y la buena educación eran algo que escaseaba entre la corte de bárbaros de su tía Daenerys. Capitán Plum, ¿tiene algún familiar que haya vivido en los 7 reinos? Preguntó Sansa. Lady Sansa, mi familia es numerosa y mi herencia extensa. Mi ascendencia es parte Bragosi, parte de las Islas del Verano, parte Ibenese, parte Coorense, parte Dothraki y parte Dormiense. También tengo una gota de sangre Targaryen, herencia de un antiguo miembro de la casa Plum que se casó con una princesa dragón.
Se dice que la boda tuvo lugar en el reinado de un Aegon Targaryen, aunque no recuerdo exactamente cuál de los 5 Aegon fue. Mi abuela era medio ibenese y medio corense. Mi conocimiento de Poniente salió de los relatos que me contaba de niño y que a su vez vinieron de mi abuelo, cuyo origen era de Poniente, aunque este fue asesinado por un Dothraki antes de mi nacimiento, explicó Ben Plum. El capitán Plum parecía tener mezclas de sangre del mundo entero, aunque por el tono de su piel morena y ojos, Sansa juraría que el anciano era Dothraki, pero parecía que esa solo era su ascendencia más cercana. También podría ser que él estuviese mintiendo de forma descarada, aunque sus conocimientos le respaldaban. Sansa, no he visitado el campamento desde la batalla, y he oído que están ocupados. Lo haremos ahora, dijo su tía Daenerys levantándose de los cojines que tenía por trono. Su tía Daenerys era una persona espontánea, y aunque Ser Barristan trató de detenerla, ella salió de la tienda para visitar el campamento de los libertos, que dirigía Sansa. Los consejeros le siguieron, y también Sansa y los dragones, escoltados por 500 inmaculados, pues los libertos eran miles y la seguridad era importante, aunque su tía no estuviera de acuerdo, Sansa ya no confiaba en la gente, y el que estos fueran antiguos esclavos liberados por su tía no hacía la diferencia. El que fueran personas humildes no significaba nada para ella. Sansa una vez creyó en caballeros y príncipes, en señores honorables y damas elegantes y amables, pero todo era mentira. Su padre murió por ello, ella fue torturada, su hermana y ella habían visto cómo Joffrey mandaba a decapitar a su padre, y como la gente humilde, que se suponía debía apoyar a los buenos gobernantes, aplaudía y gritaba en apoyo. Sansa había aprendido que ella solo podía confiar en su familia, pues incluso las personas que le servían lo hacían siguiendo sus propios intereses, por lo que su confianza en ellos también debía tener en cuenta esto. Al salir de la tienda de su tía, Serwyn del Manderly ya le esperaba, junto a los hermanos Karstark y 5 caballeros. Sansa había dejado a Gace y Mormont y sus guerreras con Arya. Sansa guió a su tía, su consejo y sus guardias por el campamento exterior, donde los artesanos supervisaban la construcción de carretas para cargar todo lo que habían sacado de la ciudad, usando la madera y herramientas que también habían tomado. La gente del campamento trabajaba en las afueras de este. Este campamento había sido obra de Sansa y Ser Wendell, que lo habían planificado en forma de círculo, con 10 anchas calles principales en el centro y muchas letrinas. Daenerys miraba el campamento de trabajo, pero en cuanto los libertos se enteraron de su presencia en el lugar, se amontonaron cientos de personas a su alrededor, y su tía obtuvo un nuevo nombre, Misa, que según Missandei significaba madre. Nota del autor. Para el siguiente capítulo, tendremos un POV de Tyrion. Tengan en cuenta que estos POV de Daenerys y Sansa ocurren cuando Robb marcha al norte, y Tyrion a encontrarse con Daenerys. Al final del POV, Tyrion ya lleva más de un mes navegando, y aún no ha ocurrido la visita de Robb a desembarco del rey, y apenas está regresando a Invernalia. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.